Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar del programa Give Back. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional en el liderazgo, que es un tema que nosotros tocamos con mi compañera Belén en nuestra clase de comunicación 328. Esta clase fue dictada por el profesor Eric Wilson, quien nos acompaña hoy. Muchas gracias, profesor. Y nos encantó realmente esta clase, entonces es por eso que queríamos compartir un poco con ustedes. Mi nombre es Celina Sanabria y soy estudiante de la licenciatura en lengua inglesa en la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente estoy cursando mi último año y también me acompaña mi compañera Belén Gaete. Buenas tardes a todos, mi nombre es Belén Gaete y soy estudiante de la carrera de Bioquímica en la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente también estoy cursando mi último año y estoy realizando mi pasantía y trabajo final de grado. Y tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado especial, que es el máster en comunicación y docente que nos brindó todos los conocimientos que queremos compartir con ustedes hoy. Él es Eric M. Wilson. Es un profesor superior de Relaciones Públicas en Wichita State University, Kansas, con más de 15 años de trayectoria enseñando en el campo de la comunicación. Sus áreas de interés incluyen la comunicación intercultural, y justamente nos estaba comentando que esa es una clase que da este semestre. El liderazgo, que fue nuestra clase del semestre anterior, y también le interesa mucho Gen Z, la generación Z. El profe Wilson posee además una amplia experiencia profesional en publicidad, relaciones públicas y en periodismo. Fue presidente de la Sociedad de Relaciones Públicas de América en Kansas y es el fundador de la consultoría B1 Communications. Además, es un orgulloso esposo, padre de 2 humanos y un gato, aspirante maestro acero y fanático de la aviación y de los Kansas City Royals. Hoy el profe Eric aceptó muy amablemente nuestra invitación de formar parte de este webinar y nos va a responder algunas preguntas y dar consejos y lecciones sobre el liderazgo y la inteligencia emocional hacia el final del webinar. Seguidamente, Seri nos va a comentar un poquito acerca del proyecto Give Back. Gracias, Belén. El proyecto Give Back es un proyecto que surgió este año y está organizado por ex becarios que fuimos adjudicados por la beca de Becal del Comité Paraguay Kansas. Este proyecto se trata de una serie de webinars que vamos a estar teniendo una vez al mes, donde diferentes becarios vamos a estar compartiendo acerca de nuestra experiencia en nuestro semestre académico en Estados Unidos y compartiendo con la comunidad paraguaya. También, antes de continuar, les quiero pedir, por favor, si pueden escribir sus nombres en el chat para poder emitir los certificados correspondientes. Ahora Belén nos va a hablar sobre nuestra clase de comunicación 328, en la cual dimos este tema de la inteligencia emocional en el liderazgo. Esta clase de comunicación 328, que era enseñada por el profe Eric, fue una de las materias más lindas que Cel y yo tuvimos la oportunidad de llevar en Kansas, en nuestro intercambio. En esta clase, a través de lecciones enseñadas por el profe Eric, trabajos grupales y tareas como escuchar podcasts de expertos en liderazgo, pudimos aprender exactamente lo que su nombre sugiere: el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación grupal. Esta materia abarca temas sobre la naturaleza y la función de los grupos, la importancia de la comunicación en grupos pequeños, la dinámica de trabajo en equipo y cómo liderar efectivamente. Genial. Y aquí tenemos un resumen del webinar del día de hoy. Primeramente, Belén nos va a estar hablando sobre aspectos generales del liderazgo. Luego les compartiré un poco acerca de la inteligencia emocional al liderar, de la importancia de la inteligencia emocional. Luego vamos a estar hablando sobre la empatía en un líder. También Belén va a estar enseñándonos cómo lograr una mentalidad exitosa. Vamos a tener una reflexión y finalmente nuestro invitado especial, Eric Wilson, va a estar respondiendo algunas preguntas y también dándonos consejos y enseñanzas. Ahora les dejo con Belén. Ok, gracias Celi por esa introducción. Ahora, para empezar a tratar realmente el contenido de nuestro webinar, nos parece importante situarnos en el contexto de lo que significa liderar. Entonces, partiendo de lo fundamental, ¿qué es el liderazgo? ¿Verdad? Parece una pregunta bastante sencilla,
pero créanme o no, la respuesta sigue generando debate entre los académicos y las personas en general. En realidad no hay una mejor definición de lo que es el liderazgo. Se manejan varias definiciones que difieren un poquito unas de otras. Esta es una definición por Kevin Cruz, que Celi y yo creemos que capta los elementos esenciales de lo que significa liderar. Les voy a leer un poquito lo que está proyectado ahora. El liderazgo es un proceso de influencia social que maximiza los esfuerzos de los demás hacia el logro de una meta. Y analizando un poco parte por parte esta cita, ¿verdad? Es importante enfatizar que el liderazgo no surge de la autoridad, el poder o el cargo que uno tiene, ¿verdad? Sino de la influencia social. La capacidad de influir en lo que los demás hacen, ¿verdad? Y además esta influencia no es así sin una dirección clara, sino que persigue un objetivo, va tras una meta. Y por último, noten que dice maximizar los esfuerzos de los demás. El buen liderazgo busca maximizar los esfuerzos de las personas, no solo organizar los esfuerzos. Entonces el mensaje que queremos dejarles es que lo más importante en el liderazgo no es el título, no es el cargo ni la posición, es la influencia. Cualquier persona puede liderar cuando encuentra un objetivo o algo que le parece importante y utiliza su influencia para poder aportar soluciones realistas al problema. Así como hay varias definiciones del liderazgo, también hay varios estilos y caminos hacia un liderazgo efectivo. Los estilos de liderazgo no son estáticos, sino que van cambiando, amoldándose a las exigencias y los desafíos o creencias de la época. Durante la Revolución Industrial, el liderazgo se basaba en la fuerza. Después, durante los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se trataba de las facultades mentales. Y hoy en día se trata de del corazón y de la visión. Entonces, para un liderazgo efectivo en esta generación, los líderes deben pasar de ser responsables del trabajo, o sea, dejar de ser responsables de las tareas, a ser responsables de las personas que están encargadas del trabajo. O sea, hacer managing de las personas, no de las tareas, para ser un líder efectivo en esta generación. Entonces, en esta era del corazón y de la visión, ¿qué habilidades son esenciales para liderar efectivamente? Bueno, tenemos que ser capaces de construir y mantener relaciones basadas en la confianza, tenemos que tener compasión, empatía, franqueza, ser capaces de apoyar a nuestro equipo humano y a sus necesidades, y poder realizar lo que se conoce como decisión por consenso. La decisión por consenso es básicamente no solo buscar la mayoría simple, ¿verdad? El acuerdo de la mayoría, sino también poder tener en cuenta esas objeciones o dudas que tiene la minoría para alcanzar una decisión con la que todos de repente estén de acuerdo y conformes. En síntesis, ¿cómo se resume el trabajo de un líder efectivo hoy en día? Los líderes deben enfocarse en crear una misión que valga la pena lograr, un sentido de urgencia, metas que extiendan las habilidades de las personas, un espíritu de trabajo en equipo y expectativas realistas de que el equipo puede tener y alcanzar el éxito. A continuación, Celi comenzará a abordar el tema de la inteligencia emocional. Gracias, Belén. Como nos había dicho Belén, el liderazgo de hoy no se trata de facultades mentales, no se trata de la fuerza, sino se trata del corazón y de la visión. Entonces, para que nosotros podamos ser unos líderes exitosos, buenos líderes, es necesario que podamos mirar al mundo, mirar a los demás a través de la puerta llamada inteligencia emocional. Y ahora queremos hacer una pequeña actividad con ustedes. Para esto necesito que vayan al link que voy a copiar en el chat o también pueden escanear el código QR. Escribe 3 palabras que vienen a tu mente cuando escuchas inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho la palabra inteligencia emocional? Quizás algún valor, quizás alguna persona. Entonces, lo que les pido es que escriban 3 cosas que se les venga a la mente cuando escuchan esto. Empatía, paciencia, va creciendo también. Más de una persona dijo paciencia y equilibrio. Bondad,
Y tienen razón, la inteligencia emocional es un conjunto de todo lo que ustedes dijeron. Y viendo varias definiciones, la que más me gustó es la de Daniel Goleman, que dice, es la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta y la capacidad de discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los demás. Entonces, la inteligencia emocional se trata de conocerme a mí misma, de saber lo que me gusta, saber lo que no me gusta, conocer mis fortalezas, también conocer mis debilidades, para así yo estar preparada cuando, por ejemplo, tengo una situación difícil, cuando estoy enfrentando un problema y poder orientar mi conducta. Porque conociéndome yo también puedo aprender a cómo orientar esa conducta. Y lo que más me gusta de esta definición es que no solamente se trata de mi conducta, sino también de entender ese ánimo, estado de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los demás, de mi entorno. Y aquí tenemos algunos aspectos relacionados a la inteligencia emocional. Vi que varios de estos ustedes mencionaron anteriormente. El primero es el autoconocimiento, que como les dije es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras emociones, conocer nuestros sentimientos. El segundo es el autocontrol. Si nosotros tenemos ese autoconocimiento, también podemos tener un autocontrol, saber cómo reaccionar ante situaciones difíciles. Si soy una persona un poco nerviosa y estoy atravesando un problema, yo saber qué hacer para disminuir ese nerviosismo. Si me gusta tocar algún instrumento o quizás me gusta hacer algún deporte o ir a caminar, entonces yo buscar qué es lo que a mí me hace bien para enfrentar mis debilidades. Luego tenemos la motivación. Este es un aspecto muy importante también en el liderazgo porque nos ayuda a nosotros a tener estándares altos. Si yo estoy motivado, quiero hacer bien las cosas, quiero crecer profesionalmente, quiero hacer mejor mi trabajo. Y también si yo estoy motivada, también puedo motivar a los demás. Por ejemplo, si nosotros estamos en una clase y mi profesora está alegre y hay una actitud positiva ahí, da gusto estar, entonces yo también estoy motivada. Luego tenemos la empatía, que según investigación es lo más importante en el liderazgo, el saber ponernos en el lugar de la otra persona y poder comprender esos sentimientos que esta persona tiene. Y por último, las habilidades sociales. Se dice que un buen líder es también un buen comunicador. Entonces, nosotros como buenos líderes tenemos que estar abiertos a escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Ellos también tienen que saber que nosotros vamos a estar ahí, entonces podemos construir esa confianza con ellos. Como les había dicho, la empatía es la habilidad de liderazgo más importante según la investigación. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de la otra persona. Y también implica ponerse en el lugar de la otra persona y comprender por qué puede tener estos sentimientos particulares. Y aquí tenemos algunos resultados positivos de la empatía. El primero es la innovación. Si yo sé que mi líder se preocupa por mí, se pone en mi lugar, yo también me voy a sentir bien y voy a querer presentar nuevos proyectos, innovar, voy a buscar cosas nuevas que yo pueda implementar para que el equipo sea mejor. Luego tenemos el compromiso, también me siento más comprometida si yo sé que yo pertenezco a ese lugar, que las personas que están ahí se preocupan por mí. Luego tenemos la retención. Si yo estoy feliz en mi lugar de trabajo, yo voy a quedarme ahí porque me gusta estar ahí. Luego tenemos la inclusión. Si hay un líder que realmente practica la empatía, el ambiente laboral siempre va a ser más inclusivo y va a haber más diversidad también. Y por último, tenemos el equilibrio trabajo-vida. Entonces, las personas que están con un líder que es empático van a tener ese equilibrio trabajo-vida porque el líder es consciente de que las personas también tienen una vida aparte del trabajo, que no todo se trata del trabajo, entonces también tienen la familia, también tienen sus actividades que les gusta hacer y este líder va a entender esto, entonces va a respetar también esa vida personal.
Dice, la empatía puede ser un poderoso antídoto contra el agotamiento y la infelicidad, perdón, en el trabajo. Contribuye a experiencias positivas para individuos y equipos. Y aquí tenemos, la empatía hace que las personas se sientan aceptadas. Bueno, y encontré algunos consejos, algunas maneras en las cuales podemos practicar la empatía en el lugar del trabajo. Primeramente tenemos ser un buen oyente. Si una persona acude a mí, estar ahí para escucharle, darle consejos, no simplemente ignorar lo que me está diciendo. Luego tenemos formar un vínculo personal con su equipo. No solamente siempre es necesario hablar de trabajo, también cómo te estás sintiendo, hay algún problema, hay algo en que yo pueda ayudarte. Luego tenemos ver situaciones desde el punto de vista de su equipo. Por ejemplo, si yo voy a hacer algún cambio en el equipo, ¿cómo este cambio va a afectarle a la persona con quien yo trabajo? ¿Va a ser también positivo para esta persona o solamente me conviene a mí? Entonces es importante que nosotros como buenos líderes también seamos siempre empáticos. Y por último, buscar capacitación formal de liderazgo. Esto también es muy importante. Por ejemplo, un psicólogo laboral puede ayudar con esto, haciendo capacitaciones una vez al mes, que sea una persona profesional que les ayude, que le ayude a la empresa a, en este caso, inculcar valores. Y ahora Belén nos va a hablar sobre las mentalidades exitosas. Así mismo. Y muchas gracias, Celi, por esa excelente charla sobre la inteligencia emocional. Seguimos con las mentalidades exitosas. Tratando de cambiar slide, pero no me deja. Bueno, los líderes exitosos se ven a sí mismos en las situaciones que enfrentan de una manera diferente. Interpretan el mundo de una manera distinta, a través de la ventana de la inteligencia emocional. Es decir, los buenos líderes tienen una mentalidad exitosa, una mentalidad de éxito. ¿Y cómo se ve esto, verdad, en la práctica? Ellos creen en su capacidad de lograr sus metas, de aprender todo lo que quieran, de crecer a partir de los fracasos. No tienen miedo a los desafíos y no se sienten amenazados por la competencia. Sin embargo, muchas veces podemos encontrarnos con lo opuesto, ¿verdad? Que es una mentalidad limitante. Y esto es básicamente, creemos que el éxito no está a nuestro alcance, que es imposible ser exitosos, ponemos límites a lo que podemos lograr. Yo soy muchas veces culpable de esto, que nos autolimitamos, nos autosabotajeamos más o menos, evitamos los desafíos por miedo al fracaso. Y la buena noticia es que hay estrategias para lograr acceder y operar desde una mentalidad de éxito. O sea, se puede cambiar de una mentalidad limitante a una mentalidad de éxito, practicando unas ciertas recomendaciones que en este caso una coach de liderazgo, Heather Evans, ha recomendado. Primero, debemos cambiar nuestra perspectiva a una de aprendizaje o curiosidad. La famosa cita, todo pasa por una razón, ¿verdad? Una persona exitosa es capaz de ver una oportunidad de aprendizaje en cada situación. Una persona exitosa piensa que solo se puede progresar, entonces utiliza estos desafíos como forma de aprendizaje para cada vez ser mejor. También debemos elegir bien nuestras batallas, preservar nuestra energía, ¿verdad? No hay que desperdiciar nuestra energía en la negatividad, que como dije es un autosabotaje. La verdadera libertad humana es nuestra capacidad de elegir cómo vamos a responder ante una situación. Entonces, de nuevo, elegir bien nuestras batallas. Debemos también dejar de ser catastróficos, dejar de imaginar situaciones en el peor escenario posible, dejar de pensar que siempre va a ocurrir lo peor, ¿verdad? Es cierto que cuando estamos estresados tendemos a pensar demasiado y siempre saltar a la peor conclusión, pero de repente hay que dar un paso atrás y tratar de ser objetivos si realmente es o no el fin del mundo. También podemos adoptar cualidades de liderazgo de personas que admiramos de repente para tener como un punto de partida e intentar de implementarlas en nuestro trabajo y vida personal para tratar de acceder también a esa mentalidad de éxito que estas personas que nos inspiran de repente tienen. Y el lenguaje, por último, es una herramienta súper poderosa
cambiando nuestro lenguaje podemos cambiar nuestra perspectiva porque los pensamientos están basados en el lenguaje. Los buenos comunicadores dominan el lenguaje y son capaces mediante esto de cambiar pensamientos y percepciones. Y expandiendo un poco sobre este tema, Celi nos trae un ejercicio para acceder a un lugar de fortaleza. A continuación. Gracias, Belén. Dice, un ejercicio para cambiarte a un lugar de fortaleza. Entonces, primeramente, les invito a que piensen en un desafío al que se están enfrentando ahora. Puede ser actual, puede ser también un desafío al cual se hayan enfrentado en el pasado, que quizás ya lo resolvieron. Número 2 dice, esté presente, dele su energía y enfoque y trate de no dejar que sus emociones se vuelvan salvajes. Entonces, nosotros no debemos ignorar este desafío o esta prueba que estamos teniendo. No dejar de pensar en eso, por ejemplo, para no estresarnos. Al contrario, hay que darle esa energía, hay que darle ese enfoque para poder resolver esto. El tercero dice, sea curioso, comience a explorar opciones. Entonces aquí hay algunas preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos, si ya tienen su desafío en mente o el desafío que enfrentaron en el pasado. Dice, ¿qué podría aprender de esta situación? ¿O qué aprendí yo en el pasado de esta situación? Segundo, si hubiera una oportunidad de oro para mí aquí, ¿cuál sería? ¿O cuál fue esa oportunidad de oro que tuve? Y tercero, ¿cómo podría usar esta experiencia para fortalecer o hacer crecer mis habilidades de liderazgo? ¿O cómo yo utilicé esta experiencia para fortalecer y hacer crecer mis habilidades de liderazgo? Y por último, dice, recompénsese por estar dispuesto a aprender y ser curioso. Entonces ahora yo les invito a que piensen, como les digo, en un desafío al cual se enfrentaron o se están enfrentando y hacerse a ustedes mismos esta pregunta. Si alguien quiere compartir, sería genial también, estamos abiertos a escucharles. Yo voy a compartirles un desafío que yo enfrenté el año pasado en mi semestre académico en Estados Unidos. Cuando recién llegué, antes de que pase una semana, estuve enferma, me agarró COVID. Y la verdad que me sentí bastante desesperada cuando yo recibí ese correo, que mi resultado fue positivo. Me sentí muy frustrada, yo no sabía qué hacer. Para más, yo tenía compañeras de cuarto, por ejemplo, y tenía ese miedo de haberles contagiado. Yo estaba bastante nerviosa, tenía mucho miedo porque estaba lejos de mi familia, estaba en un país nuevo. Pero también pensaba, ahora tengo que estar 10 días de cuarentena, voy a perder mis clases, voy a perder todas las actividades de integración que tenemos. Pero en ese tiempo yo me di cuenta que un día no pasó sin que haya personas que se preocupen por mí. Por ejemplo, mi coordinadora que estaba hoy acá, Ann Breaker, ella estuvo ahí todos los días para mí, cada día me preguntaba cómo me estaba sintiendo. Yo realmente en ningún momento me sentí sola, gracias a ella. También Belén y otras compañeras, otros compañeros de Paraguay me preguntaban cómo estaba. Entonces yo digo que en esos 10 días yo tuve esa posibilidad, por más que estaba encerrada, de crear esos vínculos con las personas que estaban ahí. Yo creé ese vínculo con Am, también con Belén, con otros compañeros. Y también tuve la oportunidad de reflexionar, porque como todo era tan nuevo, como estábamos con documentación, con entrevistas, yo realmente no tuve ese tiempo de reflexionar y digamos de aterrizar y saber, wow, esta oportunidad que estoy teniendo. Entonces en esos 10 días que yo estuve ahí encerrada, yo pude realmente valorar lo que me estaba pasando, tuve esa oportunidad de realmente pensar en eso, inclusive escribir algunas experiencias y eso es lo que yo aprendí de esa situación. Pude crear vínculos y también pude aprender a valorar lo que me estaba pasando. Entonces, si alguien quiere compartir algún desafío que enfrentó o que está enfrentando y responder algunas de estas preguntas, puede hacerlo ahora. Hola, buen día, o sea, buenas tardes más bien. Hola, Mi Glenda. nombre es, hola, ¿qué tal, Celi? Mi nombre es Glenda Leano, soy conocida de Celi justamente. Y una de las experiencias que a mí principalmente
me costó bastante fue la adaptación de terminar el colegio e iniciar la facultad en pandemia. Todos mis hermanos, yo soy la última de tres, y todos mis hermanos tuvieron la oportunidad de que su primer día, el primer año y su último año de colegio sea presencial. Y esa fue principalmente una de las cosas que sinceramente me afectó muchísimo, pero siempre tuve presente de que por algo pasan las cosas, de qué me salvé, en qué puedo transformar esto, qué situación es lo que está aconteciendo, qué puedo sacar de esto, qué es lo bueno que puedo sacar de esto, siempre me pregunté. Y, y no, hasta hoy en día sé sobrellevar, sinceramente, todo lo que pasó, pero bueno, ya es cuestión de seguir adelante y si ya pasó, ya prácticamente no hay nada que hacer. Todo tiene una razón también, soy muy creyente de eso, entonces esa es mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, Glenda, por compartirnos. Muchísimas gracias a vos. Genial. ¿Hay alguien más que quiera compartir alguna experiencia que tuvo? Como Glenda, por ejemplo, también puede ser una experiencia pasada que ustedes pudieron sobrellevar, si aprendieron algo de esa experiencia, así como nos contó Glenda. Sí, yo quiero compartir también una experiencia que tuve justamente sobre la beca. Yo ya había viajado antes por becas a otros países, pero mi sueño era ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos para conocer el sistema. Y yo me presenté a becas de intercambio 2 veces y no me salieron. Y fue una frustración gigante. Encima más que la gente me decía, y por algo no sale, y por algo, algo, Dios no quiere que te vayas, muchas cosas me dijeron. Y me daba una frustración gigante porque yo me quería ir, o sea, yo me quería ir, no me podía conformar en eso de que, y bueno, algo, ¿verdad? Entonces, estoy en el último año de la universidad, o sea, ahora presento mi tesis y era la última, la convocatoria en la que me presenté era tipo la última, si esa no me salía, yo ya no podía aplicar a esa beca. Entonces me senté a ver qué me faltó en las otras aplicaciones, cuál fue la falla para que no me den la beca antes, ¿verdad? Y mi problema siempre era la entrevista. O sea, yo entiendo muy bien el inglés, pero sentarme a hablar y decirle a la gente qué pienso, cómo voy a contribuir y demás, era lo que más me costaba, ¿verdad? Entonces, hice todo el esfuerzo, me inscribía a clases de inglés, practicaba y al final salió, ¿verdad? O sea, esa es la experiencia que yo tengo. A veces hay que ver qué nos faltó o en qué fallamos o qué podemos mejorar, ¿verdad? Y no perder la esperanza, o sea, si tenemos una meta, ir detrás de ella. Claro que igual si no sale, vos seguís aprendiendo, porque al final siempre aprendes, ¿verdad? Por eso dicen que no existen los fracasos, solo el aprendizaje. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Gaby, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Genial. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Puede abrir el micrófono. A mí me gustaría hablar sobre un caso, ¿verdad? Buenas tardes, antes que nada, para todos. El caso que yo quiero compartir es un caso que de hecho todos vivimos, ¿verdad? Que fue lo de la pandemia recientemente, porque a todos nos tocó enfrentar situaciones diferentes, ya sea siendo estudiante o siendo trabajador, fue un desafío adaptarnos y creo que ahí se vio un poco lo que dijeron las disertantes, ¿verdad? Sobre la mentalidad de éxito, que hubo gente que utilizó esa pandemia para por ahí aprender cosas nuevas, hacer cosas que siempre quisieron, aprovechar el tiempo en su casa porque quizás estuvimos confinados un tiempo. Y hay otra gente que quizás no sacó provecho de esa situación y solamente se quejó o malgastó el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que eso es un lindo ejemplo para que de hecho todos vivimos, ¿verdad? Y eso, gracias.
Genial, muchísimas gracias. Genial, gracias por sus experiencias, gracias Glenda, Gaby, Milner. Si hay alguien más, creo que podemos cerrar con uno más o directamente vamos a las preguntas. Pueden abrir el micrófono si alguien más quiere compartir algo. Ok. Entonces, ahora vamos a las preguntas de reflexión con Belén. Bueno, ahora nuestro invitado especial, el profe Eric Wilson, nos va a responder unas preguntas de reflexión. También quisiera invitarles a responder en el chat, si ustedes lo desean. So Professor Eric, now's your time to shine. We're going to ask you some questions and see your input on leadership and emotional intelligence. And Sally's going to be reading the questions in Spanish. I'm going to be repeating them in English, and then we will translate. Genial. La primera pregunta dice, ¿qué significa para usted la inteligencia emocional y cómo la utiliza como líder? So what does emotional intelligence mean to you, and how do you use it as a leader? That's a great question. I think it means understanding how our brain works and how we interact with other people at the highest level. Esta es una pregunta excelente. Creo que significa entender cómo nuestra mente trabaja y también cómo lidiamos con otras personas. I think it's also important to consider empathy. I think that often gets overlooked, and I'm really glad to see that being part of the conversation more in leadership and business now, because I think empathy is just a huge part of emotional intelligence as well. También pienso que la empatía es una parte muy importante de la inteligencia emocional. Y que le gusta que está viendo que se usa más en los negocios, en el ambiente de trabajo, la empatía hoy en día. Genial. Sí. La segunda Pasamos a la pregunta. Sí. ¿Cuál es un consejo de liderazgo que le han dado que es tan notable que necesita compartirlo con nosotros o tan malo que necesita advertirnos? Okay, so what's a piece of leadership advice that you've been given that's so remarkable that you need to share it with us, or so crappy that you need to warn us? A couple of things. I think first, we all have opportunities to lead, and I'll get into that more in a little bit. So the first advice is we are all leaders at different times, regardless of our title or role. Todos somos líderes sin importar nuestro título o nuestro rol. Entonces todos lideramos en algún momento. And I think that the other piece of that is that the best leaders are servant leaders. The best leaders are willing to work alongside with their team and not afraid to get their hands dirty and just roll up their sleeves and work hard. I think the best leaders don't sit in an office and bark orders. I think that they're just working right alongside their team. El profe nos comparte este consejo, ¿verdad? Dice que él piensa que los mejores líderes son los líderes que están enfocados hacia el servicio, o sea, los líderes que no se encierran en su oficina a esperar que todos los demás hagan el trabajo, ¿verdad? Los mejores líderes son los que también se van con el equipo de trabajo, más o menos hacen el trabajo duro con ellos, están ahí a su lado compartiendo las mismas vivencias, no es alguien que piensa que está en la cima y todos los demás están abajo y tienen que hacer el trabajo. So servant leadership. I have a quick example of that I can share. Tiene un ejemplo corto que puede compartir con nosotros. A good friend of mine is a speaker and a leader that's his position is considered pretty prominent, but it is not uncommon to see him 5 minutes before he takes the stage and speaks to hundreds of people
literally in the restroom unclogging a toilet. And I think that is just an example of servant leadership that has stuck with me for a long time and probably always will. Oh my God. Bueno, el profe nos comentó sobre un ejemplo, ¿verdad? Que él tiene un buen amigo que es alguien que hace oratoria, ¿verdad? Habla en público, que también es un líder y que es un perfecto ejemplo de este servant leadership, del liderazgo por servicio, ¿verdad? Que antes, 5 minutos antes de una de las charlas que va a haber con cientos de personas, no es raro verle, ¿verdad? En el baño, sí, 5 minutos antes, destapando el inodoro, ¿verdad? Que se trancó. Y que sé que eso es uno de los mejores ejemplos de servant leadership que siempre se acuerda. Bien. La tercera pregunta dice, ¿qué le dirías a alguien que no se considera un líder? So, Professor Eric, what would you say to someone who doesn't consider themselves a leader? Well, as we learned in the class, and as you all talked a little bit about, leadership is much more an opportunity to serve than it is a title or a role. So I think we all get to practice leadership in different situations, regardless of the position that we may have. El profe Eric nos dice que el liderazgo, más que un rol o que un título, es una oportunidad. Entonces, siempre tenemos esa posibilidad de liderar, sin importar Dice que es nuestro título. sí, una oportunidad de servir a los demás, de trabajar con ellos y de trabajar para ellos. Okay, so that's great advice that we got to learn in class and share with everyone today. So, next question. ¿Cuál es una lección de liderazgo difícil que tienes que seguir aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender? So what's a hard leadership lesson, that you have to keep learning, unlearning, and relearning? I think it goes back to empathy. You never really know what people are going through, personally or professionally. And I think you have to assume that their intentions are positive, and I think you just have to give people a lot of grace, and empathy can really help through a lot of challenging situations. El profe Eric nos dice que uno nunca realmente sabe qué problemas está atravesando el otro, las personas, y siempre debemos pensar que tienen una intención positiva. Sí, que una de las lecciones de liderazgo que siempre tiene que desempolvar, ¿verdad? es la empatía, y como bien dijo Celi, asumir, ¿verdad? Que las personas tienen realmente buenas intenciones y darle esa gracia, ¿verdad? Esa empatía de tu parte. So I think that's all the questions that we had for you, and we're really very grateful that you were able to join us today, and grateful for everything that you taught us in our semester abroad. We really mean it when we say that it was one of the best class that we got to the opportunity to take, and that we just like so happy that we had the chance to be part of your class. Well, likewise, that's flattering. I think you all did a great job. I think I'm going to have you just come teach the class again in the fall, because you did an awesome job today. And it was so much fun having your perspectives in class. And I'd just like to invite everyone to consider participating in this program and coming to Wichita State and to Kansas and some of the other great universities that are part of the program. And I think the fall semester, when you all were here, that's probably the best weather, and it's a great time to come. So if you're thinking about it, we'd love to have you come hang out in Wichita State for a semester. Yeah. Thank you so much, Professor. Entonces les invito a todos, también el profe Eric, a irse a probar este programa de intercambio e ir a conocer Wichita y estudiar en Wichita State University. Y dice que el semestre de otoño es el mejor por el clima, por todas las cosas que pueden hacer. Aprovechen que ahora se abrió la nueva convocatoria que es para viajar en otoño,
y realmente capaz estemos un poquito ahora influenciados porque nos fuimos en otoño, pero es el mejor semestre para este. El clima es genial. Genial. En el chat, And I Yeah, also want perfect. to, yeah, oh, good. sorry. I also really want to come to Paraguay now. So you all have me really Yeah. curious. I really want to visit Paraguay. We'll wait for you. Él también quiere venir al Eso. Paraguay ya. Ujú. Sí. Genial. Entonces acá Esther también nos compartió un poco. Ella dice, para mí la inteligencia emocional es entender por qué reaccionamos como lo hacemos a las situaciones y a partir de eso ver cómo dar una respuesta funcional y efectiva además de sana. Genial. Muchas gracias Esther por tu comentario. Súper. Y aquí tenemos un recordatorio para ustedes. Otra vez de Goldman. Él dice, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Entonces esto es algo que tenemos que recordar todos los días y hacer caso a nuestros sentimientos, preocuparnos por eso. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Thank you so much, professor. Y muchas gracias a todos también. Vamos a tener, como les había comentado, webinars una vez al mes, entonces les esperamos al siguiente. Ya se van a empezar a publicar cuál es el próximo. Creo que justamente es con Gaby, entonces Gaby nos va a estar disertando el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Gracias también a Becal y a Wichita por apoyarnos y al Comité Paraguay-Kansas por organizar. Belio. Sí, nada más que repetir los agradecimientos de Celly. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y como dijo el profe al principio, muchas gracias por estar con nosotros un sábado, ¿verdad? Realmente apreciamos su presencia y esperamos que les haya gustado mucho, que les haya interesado también de repente el tema de la clase y los aportes del profe y nada. Les esperamos en los próximos webinars también.